Favor, encienda la cámara, por favor, todos. Si alguien conoce a alguien que se conecta con un correo que dice Yavi River Reyes 2013, avísele que tiene que cambiar el nombre para que pueda ingresar. Así no le voy a dar ingreso porque en este curso han pasado situaciones desagradables con personas que no tienen nada que ver con el colegio que ingresan a interrumpir la clase. Vamos a continuar. A ver, Taylor, de hecho, Taylor estaba con falta aquí. No sé por qué no, recién ahorita escribe en el chat. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Ya, entonces estábamos viendo el tema de la virtud y decíamos que para que una sociedad crezca de manera civilizada, de manera ordenada, de manera correcta, se necesita que esa sociedad practique la virtud. Sin virtud, esa sociedad se corrompe. Esa sociedad comienza a podrirse en valores. Se pudren los valores, se pudren las buenas costumbres y todo se vuelve corrupción y todo se vuelve situaciones que para nada ayudan para que la sociedad progrese. Listo, señorita Manzano, mensaje recibido. Bien, aquí tenemos una diferencia entre Platón y Aristóteles. Platón propone el dualismo antropológico. ¿Qué significa? Para Platón entiende al ser humano como la unión de alma y cuerpo, una unión accidental. Es decir, no es una unión tan importante porque lo que importa aquí es el alma. Entonces, Platón lo entiende al ser humano como la unión entre alma y cuerpo. Y dice Platón, ya vamos comparándolo con Aristóteles. En cambio, Aristóteles comprende al hombre como una unión sustancial entre el cuerpo y el alma. ¿Qué quiere decir aquí? Según Aristóteles, cuerpo y alma son inmensamente importantes para que exista un ser humano. En cambio, para Platón, solo el alma era lo más importante. Según Platón, en el hombre hay tres tipos de alma, que es el alma racional, irascible y apetitiva. Y cada una de estos tipos de alma son encargadas de algunas funciones que tiene el ser humano. Por ejemplo, la valentía de un guerrero que coge sus armas y se va a la guerra dispuesto a morir para defender su patria, su tierra, dice Platón que esa valentía, ese coraje que tiene el guerrero, el soldado, le viene de su alma irascible. De ahí viene esa valentía, ese valor. En cambio, por ejemplo, un filósofo, decía Platón, que se encarga de reflexionar, de meditar, de pensar, de estudiar, de la ciencia, etcétera, etcétera, pues esa habilidad le viene del alma racional. Y por ejemplo, por otra parte, el instinto de dormir, el instinto de comer, de beber, el instinto de reproducirse como especie humana, eso le viene del alma apetitiva. Así lo entendía Platón al ser humano. En cambio, Aristóteles decía que todos los seres vivos tienen un alma que cumple tres funciones. Una función vegetativa, sensitiva y racional. Para Aristóteles, la más elevada de estas funciones era la racional o espiritual, que estaba relacionado con la filosofía y con la meditación. Eso era lo más elevado, lo más grande, lo más sublime, lo más hermoso que tiene
un alma humana, su función racional. Según Platón, el alma racional debe gobernar las otras partes. La razón, la inteligencia tiene que gobernar la parte irascible y apetitiva del ser humano. Y tiene razón, ¿no? Porque si nosotros nos dejáramos llevar por el alma apetitiva, nosotros no nos controlaríamos a la hora de comer postres, por ejemplo. Al que menos le gustan los postres, y cada uno tendrá su postre favorito, ¿no? Su torta de 3 leches o de 4 leches o su mojada de chocolate o yo no sé qué, pero bueno, cada uno tendrá su postre favorito. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros nos dejáramos gobernar por el alma apetitiva? Pasaríamos comiendo solo postres, solo dulces, y no nos alimentaríamos de manera equilibrada. Pero tenemos el alma racional, dice Platón. El alma racional tiene que ayudarnos a pensar lo que está bien y lo que está mal y lo que estamos haciendo mal para corregirlo. Aristóteles dice que hay una relación de inclusión. La planta, por ejemplo, solo tiene la función vegetativa, una planta. El alma de una planta tiene solo función vegetativa. Hay funciones que son vegetativas, que no se hace nada para que se cumplan. Por ejemplo, la función de crecer. Es una función que aunque usted no quiera, usted va a ir creciendo. Desde niño hasta que llegue a ser adulto, usted va a crecer. Entonces, Aristóteles dice, esa es una función vegetativa. La función de respirar, la función de comer, de dormir, son funciones vegetativas. Luego está la función animal, que es la unión de la función vegetativa más la función sensitiva. El ser humano, por ejemplo, perdón, el animal ya está dotado de movimiento propio, de movimiento independiente. Piense usted en el movimiento de las aves. Esa ave, vamos a suponer un águila o el cóndor ecuatoriano, el cóndor andino, es un animal que tiene una parte vegetativa, porque es un animal que nace pequeñito, eclosiona de un huevo, luego se convierte en un ave muy grande y el cóndor llega a ser una de las aves más grandes del mundo. Entonces hubo una función vegetativa de crecimiento ahí. Pero ese animalito también tiene una función sensitiva, es decir, que se mueve de acuerdo a sus intereses de satisfacer sus necesidades. El cóndor se mueve de una manera cuando se eleva para poder visualizar la presa. Y una vez que detecta la presa, el cóndor se mueve de otra manera para lanzarse a la presa y poderle atrapar. Entonces, esos movimientos son parte del alma sensitiva. En cambio, el ser humano tiene y reúne las 3 funciones del alma. ¿Cuáles son las 3 funciones del alma según Aristóteles? El ser humano reúne la parte racional, sensitiva y vegetativa. Es decir, el ser humano con su inteligencia puede combinar y puede gobernar su alma completa y todas las funciones de su alma. Por otra parte, Platón dice que el alma es inmortal. Es decir, que el alma no muere, que el alma no termina. Fíjense, Platón vivió más o menos 300 años antes de que nazca Cristo. Y los cristianos, los seguidores de Cristo, tomaron algunos elementos de la filosofía de Platón. Por ejemplo, los cristianos, quien es cristiano, afirma de que el alma no muere, de que después de que se muere la persona, el cuerpo se hace polvo, se entierra en el cementerio, pero que el alma no muere, el alma se va con Dios para recibir el juicio o ir al cielo o ir al infierno, de acuerdo a cómo se ha comportado en esta vida. Entonces, para los cristianos el alma es inmortal, pero antes de los cristianos, Platón fue el que dijo que el alma es inmortal, que es el principio racional, que es extrínseca al cuerpo, que son elementos contrarios. De hecho, Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma, que el alma es algo divino, es algo inmortal, es algo espiritual, y el cuerpo humano es algo material, es algo de menor valor, de menor dignidad. Entonces, fíjense, así comprendía Platón al alma humana. En cambio, Aristóteles decía que el alma no es inmortal. Decía que sí, que el alma es un principio vital, que es intrínseco al cuerpo, pero pues que no es inmortal. Una vez que muere el cuerpo, también muere el alma. Por otro lado, Platón decía que el cuerpo pertenece al mundo sensible, el alma, en cambio, pertenece al mundo inteligible, el mundo de las ideas. Entonces, este es el dualismo antropológico.
Aristóteles decía que el alma es la forma, la esencia de cada ser, el cuerpo y la materia. Esta doctrina se la llama ilemorfismo, porque según Aristóteles decía que el ser humano es materia y forma, es cuerpo y alma, que el alma es la forma del cuerpo, es la esencia del cuerpo. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Me avisan, por favor, o pregunten antes de seguir adelante. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda, pues me avisan nomás. Vamos a continuar, entonces ahora sí, con la virtud según Platón. Vamos a pedirle por favor a Ashley Ramírez, lea por favor la virtud según Platón. La virtud según Platón. El alma es la que define al ser humano y posee tres partes, una racional, una irrisible y una apetitiva. Cada una intenta dominar el comportamiento del humano y en cada persona es diferente. Diógenes 2008. Sin embargo, la única forma de mantener un equilibrio entre estas es por medio del ejercicio de las virtudes como la prudencia que se le designa la parte racional, la fortaleza, resistencia determinada a lo irrisible y por último la templanza o moderación, la parte apetitiva. Ya, muchas gracias, Ashley. Ahí tenemos qué es la virtud según Platón. Bueno, en primer lugar, Platón define el alma que tiene tres partes, como ya lo explicábamos, una parte racional y irrisible o irascible, que es lo mismo, y una parte apetitiva, ¿sí? Y que cada parte del alma domina, controla diferentes partes del ser humano. Pero aquí viene lo que dice Platón. Sin embargo, la única forma de mantener el equilibrio de estas es por medio del ejercicio de las virtudes como la prudencia. Aquí está, jóvenes. Para Platón, la virtud principal, la más importante de todos, va a ser la prudencia. Aquí está. Porque la virtud de la prudencia es la que ayuda a mantener en equilibrio todas las funciones del alma. ¿Y la virtud de la prudencia? ¿En qué parte del alma está? La virtud de la prudencia está en la parte racional, que es esta de aquí. Bueno, aquí hay un error, dice parte nacional. No, es parte racional, con R, racional. Entonces, en la parte racional está la prudencia. ¿Sí? En cambio, la virtud de la fortaleza, miren, o la resistencia, está dentro del irrisible o irascible. Y por último, la templanza o moderación está dentro de la parte apetitiva. De esta manera, la parte racional del alma es encargada de ¿qué? De pensar y calcular. Y su virtud es la prudencia. ¿Sí? Esta es la parte más sublime, más importante del alma, según Platón. La virtud más importante es la prudencia. Luego, en la parte irascible, dentro de esta parte está el valor, la valentía, el coraje, pero también las emociones del temor, de la ira. Y aquí la virtud es la fortaleza. En esta parte del alma, la virtud más importante es la fortaleza. Dentro de la parte apetitiva están las necesidades básicas, comer, dormir, beber, reproducirse como especie. Y dentro de esta parte, la virtud es la templanza. Si existen estas virtudes, prudencia, fortaleza y templanza, dentro de cada ser humano, el ser humano va a ser capaz de controlar su alma. Va a ser capaz de no cometer locuras. Va a ser capaz de no cometer locuras y va a ser capaz de dominar sus instintos. Va a ser capaz de dominar sus instintos. El ser humano, cuando no controla esta parte irascible o esta parte apetitiva, si no las controla con la parte racional, el ser humano es capaz de cometer verdaderas locuras. Pónganse a pensar, jóvenes, la masacre que hubo en la cárcel hace 2 semanas en el Ecuador. En el alma de esas personas que cometieron esos crímenes, esa masacre dentro de la cárcel, donde a los enemigos
enemigos pagaron ahí inocentes y culpables. Gente inocente también fue quemada viva, fue descuartizada. O sea, esa masacre, jóvenes, esa masacre que lo reduce al ser humano a un nivel casi de un animal irracional, y ni siquiera eso, porque los animales solo matan es por lo general es por necesidad o para defenderse o para cazar una presa, porque necesitan alimentarse para no morir. Pero en este caso el ser humano se rebaja a un nivel inferior todavía cuando comete ese tipo de atrocidades. ¿Por qué esas personas privadas de libertad que son miembros de pandilla les hicieron eso a sus enemigos, a sus rivales? Porque en esas almas no domina la parte racional, no domina la prudencia. No les importa la prudencia, no les importa la parte racional. Ellos solo se dejan llevar por esa parte irascible y por esa parte apetitiva, por esa hambre y sed de venganza de sus enemigos. Y ahí es donde el ser humano puede volverse un monstruo, cuando no controla estas potencias del alma. El ser humano por eso tiene que cultivar todas estas virtudes para mantener a la raya su comportamiento. Si el ser humano no cultiva estas virtudes, la prudencia, la fortaleza, la templanza, el ser humano se vuelve como y menos, mucho menos que un animal. Se vuelve mucho menos. Fíjense, jóvenes, que estaba por ahí investigando. Yo pensaba que lo que hubo en la masacre de las cárceles del Ecuador no podía haber nada peor. Y resulta que en una cárcel de Honduras se dio una masacre similar, donde a los enemigos de las pandillas, de las maras, aparte de descuartizarlos, una vez que los descuartizaron, los metieron en una olla para cocinarlos. Y se produjeron escenas de canibalismo. Se comieron las partes de los cuerpos destrozados. ¿Qué opina Elkin de eso? ¿Cómo lo calificaría usted a ese acto? Terrible. Es un acto infrahumano ya. Es un acto que no tiene nombre, se llama canibalismo, pero es un acto ya que no hay comparación con nada. Es una monstruosidad. Bueno, eso pasa cuando el ser humano no controla con la virtud el alma, el comportamiento. ¿Sí? Bueno, jóvenes, aquí terminamos. Cuídense. En la próxima clase vamos a hacer doble taller. No falten. Así que nos vemos en la próxima clase. Que pasen bien. Si Luisa, listo, mensaje recibido.